Bienvenidos a The Digital Nomad Awards. Bienvenidos a su podcast The Digital Nomad Show, un espacio en donde hablamos de todo lo relacionado con el estilo de vida del nómada digital. En esta ocasión me di el tiempo para hacer una edición especial de fin de año que planeo hacer cada año. Probablemente serán awards distintos, premios distintos. En esta ocasión quise honrar a los 20 vecindarios más increíbles que he conocido hasta ahora en mis casi 3 años de ser un nómada digital. Te invito a que veas este podcast en YouTube y lo escuches en tu aplicación de podcast favorita. No conozco tantos lugares en el mundo todavía, pero de todo mi historial como travel blogger y de los videos que tengo en mi canal, escogí los 20 vecindarios que más feliz me han hecho. Básicamente los vecindarios ideales para cualquier nómada digital. Entonces, de cierta manera, esto como siempre es una guía para que sepas qué lugares en el mundo están mejor adaptados para tus necesidades de nómada digital, porque como se sabe en este canal tenemos necesidades muy específicas. Necesitamos café a todas horas, servicios 24/7, conocer gente, vida nocturna, vecindarios increíbles que te inspiren y que te motiven a hacer tu trabajo con pasión. Entonces, en esta primera edición de los Digital Nomad Awards escogí 5 criterios para evaluar todos los lugares que he ido hasta ahora en el mundo. Los 5 criterios que utilicé para realizar esta lista son, en primer lugar, la belleza urbana, tanto la arquitectura como el trazo urbano, como las calles, si están limpias, si es tranquila, etc. El segundo criterio es qué tan digitales son estos vecindarios, es decir, su digital nomad friendliness. Hay muchas ciudades en el mundo que tienen internet público en todos lados, que tienen miles de cafeterías abiertas a todas horas, que tienen espacios donde es muy fácil sentarte con tu laptop en una emergencia porque tienes que enviar un correo, y por el contrario hay ciudades que te obstaculizan muchísimo poder desarrollar tu vida digital. El siguiente criterio es qué tan 24/7 es el vecindario. Yo, como nómada digital, todo el tiempo estoy de un lado para otro, corriendo de la coffee shop a mi casa, al cine, al club, y ese es mi estilo de vida como nómada digital. Todo el tiempo estoy haciendo muchas actividades, y hay ciudades que a partir de las 7 o como Sydney, a partir de las 4 ya no hay café, ya no hay cafeterías o ya está cerrado el supermercado. Entonces, ¿qué tanto duermen las ciudades? Está tomado en consideración para esta lista. El siguiente criterio es la vibra general. No se puede describir de manera muy objetiva, sino que es algo que sientes cuando llegas. Simplemente dando un ejemplo, Barcelona y Montreal son ciudades bilingües y eso aporta muchísima cultura a los vecindarios de estas ciudades. Ahí está una pista. Y el último criterio es el mejor lugar para vivir, como lo dicen en inglés, the most livable place in the world. ¿Cuál es? Estos vecindarios de mi lista, de todo lo que yo conozco en el mundo, son los mejores lugares para vivir. Casi todos son demasiado buenos para ser verdad. Pocos de ellos tienen cosas negativas, ya lo iré describiendo, pero si tú eres un nómada digital y estás buscando a dónde ir cuando las restricciones para viajar ya no existan, entonces apunta todos estos lugares. Comencemos. El número 20 de mi lista de los mejores vecindarios para ser un nómada digital es Bubenik, en Praga. En general, casi ningún centro histórico de ninguna ciudad entró a esta lista porque para mí es una molestia vivir en una zona donde hay tanto turismo masivo. Entonces, van a darse cuenta que casi todas estas colonias o barrios o vecindarios son lugares donde la gente local vive. Entonces, este es el primer caso, Bubenik, no sé si se pronuncia así, en Praga. Dirán, ¿por qué no el centro histórico de Praga si es mucho más bello que este vecindario? Pues porque este vecindario es discreto y a mí me gusta vivir donde los locales viven, como ya lo dije. Entonces, la segunda vez que fui a Praga me hospedé en este vecindario y la verdad es que me tomé como 2 días completos sin salir de Bubenik, sin ir al centro histórico de Praga, porque tenía muchísimo trabajo, necesitaba sentarme a teclear como si no hubiera un mañana
y me quedé en un montón de las cafeterías del vecindario. El vecindario en general es hermosísimo, es barato en general. Si comparas un día en el centro histórico de Praga y un día en Bubenek, te va a salir mucho más barato, obviamente, estar aquí en este vecindario. La comida es deliciosa, los locales son súper buena onda, y algo que voy a resaltar mucho de esta lista es que las ciudades de Europa del Este en las que yo he estado, como Cracovia, como Praga, como Budapest, son paraísos para nómadas digitales porque tienen horarios tan amplios de servicio en general. Las cafeterías cierran hasta las 10 de la noche. Puedes sentarte en un restaurante y sacar tu computadora. Son ciudades 24/7 en general y son bastante amables, a diferencia de ciudades de Europa Central en donde son muy estrictos y te prohíben entrar con tu laptop o lo que sea. Son ciudades muy fáciles para los nómadas digitales y yo valoro mucho esto. Entonces, todos estos vecindarios en general no son baratos, son algunos de los lugares más trendy del mundo, pero consejo es siempre escoger una ubicación estratégica cuando vas a viajar y te quieres hospedar en algo barato. No escojas algo lejísimos porque vas a perder tiempo y dinero en transporte. Mejor escoge una de las colonias más interesantes con mayor oferta cultural y hospédate en un hostal o en algo muy muy barato. Encuentra una opción muy barata, a lo mejor comparte un Airbnb con el host o yo qué sé, pero lo que yo hago es me quedo en un hostal, no importa si es un hostal de 10 camas, prefiero despertar, salir del hostal y ver las calles de una de las colonias más hermosas del mundo. Para mí vivir en una colonia hermosa lo es todo. Caminar 2 cuadras y llegar a la coffee shop es un privilegio que no dejo de valorar cada vez que estoy en uno de estos lugares increíbles. Siguiente, número 19, Grüne Loka. No sé cómo pronunciar muchas de estas colonias porque son idiomas que no hablo, que no entiendo. Grüne Loka, o como los locales le llaman Loka, según Culture Trip, es uno de los vecindarios más bellos en las calles que he visto en el mundo. Está en Oslo. Mi cafetería favorita en el mundo probablemente está en este vecindario. Se llama Tim Wendelboe y han sido de los baristas más increíbles que he conocido en mi vida. Me regalaron café, me hicieron llorar. De repente voy a insertar imágenes de mis blogs en estos vecindarios para que puedan literalmente ver lo que estoy diciendo. Pero yo estuve en éxtasis cuando llegué a este vecindario. Lo más destacable son las calles. Yo visité en otoño y fue una de las experiencias más bellas y más inesperadas que tuve porque no tenía planes de ir a Oslo y de último minuto pude ir. Los noruegos son de las personas más hospitalarias que me he encontrado al viajar. Número 18. Bongcheon-dong, en Seúl, Corea del Sur. Corea del Sur fue mi primer hogar por elección. Fue mi primera experiencia en el extranjero, en general viviendo en el extranjero. Y al pensar en todos los vecindarios coreanos, se me dificultó mucho escoger uno porque siento que Seúl y los vecindarios de Seúl son más o menos iguales. No hay como gran diferencia porque, para empezar, Seúl es una de las ciudades más 24/7 que yo conozco. Hay cafeterías 24/7 que se llaman study cafés. Eso es uno de los privilegios más grandes del mundo porque yo soy nocturno y yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad en Seúl en mi semestre de intercambio. Yo iba a las study cafés a las 12 de la noche a trabajar, a estudiar, y esto es algo que nunca he visto en ningún otro lado en el mundo. Entonces, en general, los barrios de Seúl casi todos son iguales. Tienen muchas cafeterías, muchos restaurantes. Los coreanos les encanta la vida en las calles, entonces siempre están tomando café o té helado, o los restaurantes coreanos también abundan por todos lados. Es una vida en las calles en Corea, en Seúl. Entonces, cada barrio tiene todo en general. Es una de las ciudades con los mejores servicios y en general las características urbanas de los vecindarios en Seúl son más o menos similares. En todos hay edificios, todos son muy sobrios en colores grises. Algunos extranjeros que yo conocí en Seúl me decían que no disfrutaban la ciudad porque para ellos era como muy triste, como que son demasiado minimalistas los coreanos, incluso en su forma de vestir. Solo ves coches negros y grises en toda la ciudad. Es raro que veas un coche de color o una casa de color. Este es el tipo de ciudad
que es Seúl. Es muy moderna, es muy minimalista, es muy digital. Podría describirse como muy del futuro. Y eso para mí es bueno en general. Para mí no hay un barrio que destaque mucho más que otro. Hay barrios mucho más turísticos, pero yo en el barrio donde viví al sur de la ciudad, a un paso de la universidad Seoul National University, me encantó vivir ahí. Disfrutaba mucho caminar. Seúl está rankeada como una de las ciudades más seguras en el mundo, donde puedes caminar a las 3 de la mañana y no te va a pasar nada. Yo caminaba a todos lados, a todas horas, porque puedes ir a tomar café a las 2 de la mañana o puedes ir al súper a las 12 de la noche. Eso es parte de mi estilo de vida personal, como nómada digital, pero personal. Entonces aprecio mucho poder estar en una ciudad donde no me tengo que preocupar por salir a altas horas de la noche. Así que por eso y muchas otras cosas más, Bongcheong-dong en Seúl está en el puesto 18, pero podría intercambiarse con cualquier otro vecindario en Seúl porque toda la ciudad está hiperconectada y básicamente abundan los servicios por todos lados. Hola, soy Juan, el editor, y soy un tonto. Bueno, yo no. El Juan que grabó este video lo es porque se saltó el vecindario número 17 y la continuidad de este video se arruinó por completo, pero tengo que hablar del vecindario 17, que es Pest. Bueno, no se llama Pest, no tiene un nombre, es el centro histórico, y es que la ciudad de Budapest está dividida por el río Danubio y la parte del centro histórico donde están la mayoría de los edificios gubernamentales e históricos. Es mi parte favorita porque hay muchísimas cafeterías, la ciudad en general es muy barata, es muy 24/7, como ya lo mencioné, Europa del Este es un paraíso para los digital nomads. Este vecindario, este centro histórico, reúne todo lo que he mencionado en mi lista, es 24/7, es hermosísimo, la gente es muy relajada y básicamente es mejor mostrar todo esto que decirlo. Siguiente barrio, Belgisches Viertel, en Colonia, Alemania. Este barrio básicamente es el barrio gay en Colonia y lo escogí porque básicamente la gente de aquí es súper buena onda. Es uno de los barrios más gay en los que he estado. Me refiero a que caminas por las calles y sabes que estás en el barrio gay de la ciudad. Obviamente por lo mismo es súper abierto, es súper seguro, hay mucha fiesta, puedes tomar en la calle. Colonia no es muy caro, no lo sé, todo. Y digamos que un punto extra que tienen muchos de estos vecindarios es que están a un paso de otro vecindario increíble en la ciudad, y ese es más un logro de la ciudad que del vecindario mismo, pero el Belgisches Viertel está muy cerca del centro histórico de Colonia, de la catedral, entonces puedes caminar a cualquier lado y vas a llegar a otro lado increíble. Eso también lo tomé en consideración y por eso creo que este lugar es... Número 15, Roma Norte en la Ciudad de México. La Roma Norte es mi lugar feliz en México. Hay tantos espacios en la Roma que me hacen feliz. Mi lugar favorito probablemente es la Plaza Río de Janeiro. Imagínate hospedarte en esa plaza, en uno de los edificios de ahí, salir, abrir tu puerta y ver la estatua del David y ver la Plaza Río de Janeiro, caminar y tomar un café en Buna Café. Eso es básicamente lifestyle goals para mí. Muchas de mis cafeterías favoritas en el mundo están en la Roma. Nada como la hospitalidad mexicana para sentarte, platicar con el barista
que te dejen hacer lo que se te dé la gana con tu computadora y obviamente los horarios. La Ciudad de México tiene horarios increíbles, siempre hay opciones para salir de noche, para comer, para tomar café, el Oxxo 24/7. La Ciudad de México tiene Wi-Fi gratis prácticamente en toda la ciudad. ¿Qué más puedes pedir? Número 14. Por primera vez en esta lista, un centro histórico que es más centro de negocios que centro histórico llega al top 20 y esto es impresionante porque es el CBD de Sydney, Australia. El Central Business District es el único business district que está en esta lista porque cuando piensas en el Central Business District de una ciudad piensas en edificios, rascacielos, hoteles gigantescos, gente de negocios con trajes formal, cosas aburridas, mucho tráfico, ruido, basura, Starbucks, pero el Central Business District de Sydney es maravilloso, la arquitectura es fascinante, tiene algunos de los edificios más extraños que has visto en tu vida y tampoco es aburrido para nada. Entonces, me fascina este lugar en específico porque hay tanta diversidad, cada rincón es distinto. Está el barrio chino que es más como el barrio asiático, está Hyde Park que es como el Central Park de Sydney y a un paso está la Opera House. No hay un centro de una ciudad igual al CBD de Sydney, entonces felicidades CBD, eres hermoso. Siguiente, Le 5e arrondissement, o sea, el barrio número 5 de París. La ciudad de París es fascinante en el trazo urbano porque la numeración de los barrios va en sentido espiral, ¿cómo se dice? Va del barrio central hacia afuera, es como una espiral y de esa manera se van enumerando. Quiero investigar un poco más y probablemente hacer un video sobre los barrios de París porque creo que es súper interesante y es por esto que les llaman coloquialmente Le 5e, Le 4e, Le 12e. Coloquialmente el 5e también es el barrio latino y para mí es uno de los barrios más bellos de París. Específicamente cuando conocí la plaza de Panteón, me di cuenta que sí me gusta París. Descubrí la belleza de París y en ese viaje en específico tuve muchos momentos increíbles en esta parte, en el barrio latino. Tal vez no es un lugar tan nómada digital, pero creo que la majestuosidad de este barrio, además de que está muy bien conectado al resto de la ciudad, y justamente el siguiente puesto es para el 4e, o sea, el barrio número 4 de París, mejor conocido como Le Marais, que es el barrio donde viven los hipsters en París, donde viven los jóvenes, la gente cool, chavitos cool, y básicamente en el 4e es donde está Notre Dame. Entonces no puedes competir contra Notre Dame. Yo creo que este es el mejor lugar en París para vivir, supongo que es el más caro y lo más importante, la Caféothèque Parisienne está aquí. Mi lugar favorito para tomar café en París está en Le Marais. Y como mencioné sobre la espiral de los barrios de París, el 4e y el 5e están pegados, obviamente. Entonces, esta área de París para mí es la más bonita, es la más interesante y es donde yo viviría.